Pues buenas tardes, sean muy bendecidos. Ya alabamos al Señor, ya derramamos nuestro corazón delante de Él. Pues vamos a disponer ahorita nuestra mente y nuestro corazón para pedirle al Señor que Él sea Él el que nos hable, ¿sí? Juntos vamos a aprender lo que hoy Él quiere hablarnos. Vamos a orar nuevamente. Padre Celestial, tú eres Dios Todopoderoso, Padre. Tu nombre es exaltado, Señor, por encima, papá, de los cielos más altos. Y oramos, Padre, que tu gloria llene toda la tierra y que tu gloria, Señor, llene todo este lugar, Padre. Y Espíritu de Dios, te pedimos, sopla en este momento entendimiento de tu palabra, de tu corazón sobre nuestra mente y sobre nuestro corazón, Señor. Que podamos entender y comprender plenamente cuál es tu voluntad para nuestras vidas, Señor, no la nuestra, tu voluntad para nuestras vidas. Señor, aquí estamos. Padre, me pongo en tus manos. Sella mi boca para no hablar palabras necias. Y abre mi boca, Espíritu Santo, para que sea tu voz hablando a través de mí, Señor. Nosotros solo somos instrumentos, vasijas de barro en tus manos. El Todopoderoso, el único y sabio Dios eres tú, Jehová de los ejércitos. Te damos gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Pues amén, miren. Hemos estado aprendiendo sobre el reino de Dios. Hemos estado aprendiendo que nosotros no practicamos una religión, sino que nosotros vivimos el reino de Dios. ¿Y qué es el reino de Dios? Hemos estado aprendiendo que el reino de Dios es un gobierno, es su gobierno sobre nuestra vida. Y en este reino hay un rey. Este reino no es democrático. Este reino es teocrático. Es un rey el que da las reglas. Es un rey al que hay que obedecer. Pero también hay ciudadanos con privilegios, con derechos, pero también con responsabilidades. Y eso nos lleva a poder caminar en la autoridad de Dios. Porque somos ciudadanos, pero también somos hijos con una herencia tremenda, una herencia grandiosa para nuestra vida. Pero ahorita quiero que leamos esta escritura, Colosenses 1, 20, 23, y quiero que la leamos personalizada, porque bajo este contexto es lo que quiero que, bajo el contexto de esta palabra, y nos la vamos a apropiar, es que siento que podamos entender el mensaje que ahorita vamos a escuchar y que vamos a aprender, o que ya lo sabemos, pero es para recordarlo. Vamos a leer Colosenses 1, 20 al 23. No sé si la pueden poner en la pantallita de acá o... De todas maneras, ahorita la busco en mi Biblia. Lo vamos a leer en la traducción NTV. Colosenses 1, 20, 23. Y dice así, y la vamos a personalizar. Y por medio de él, Dios reconcilió consigo todas las cosas. Hizo la paz con todo lo que existe en el cielo y en la tierra, por medio de la sangre de Cristo en la cruz. Eso me incluye a mí también, que antes estaba lejos de Dios, era su enemigo o su enemiga, separado de Él por mis malos pensamientos y acciones. Pero ahora Él me reconcilió consigo mediante la muerte de Cristo en su cuerpo físico. Como resultado, me ha trasladado a su propia presencia. Y ahora yo soy santo, santa, que significa separado para Dios. Ahora yo soy libre de culpa y puedo presentarme delante de Él sin ninguna falta. Hermanos, esto es poderoso. Nosotros no hicimos nada
para merecer ser presentados delante del Padre sin culpa, sin condenación y separados para Él. Esto fue la obra poderosa de Jesucristo en la cruz. Cuando Jesús fue al madero, estaba trayendo su reino, estaba quebrantando un mundo de oscuridad y estaba metiéndonos a nosotros, que estábamos llenos de delitos, de pecados, malos pensamientos, egoísmo, envidia, perversiones sexuales, ¿qué más puedo decir? Hechicería, ocultismo. Pero cuando Él vino, quebró con todo eso y nos abrió la puerta y nos reconcilió con papá. Se les hace poderoso. ¿Y esto qué provoca en nuestro corazón? Un profundo amor y respeto por Dios. Esto me hace buscar al que me hizo libre, no buscar al que me va a dar recompensas, porque muchas veces he escuchado, no es que si yo me alejo tengo miedo de irme al infierno. No, que no sea esa nuestra motivación para amar a Dios. Que nuestra motivación para amar a Dios no sean las consecuencias malas, que no quiero que me pase algo malo, sino la motivación para amar y obedecer a Dios sea lo que acabamos de leer. Que Jesucristo derramó su sangre en la cruz y hoy a través de su sangre me presenta santa, me separó para Dios, me separó para Él. Buscarlo no por sus beneficios, buscar al que nos da los beneficios, porque Él merece toda la honra y toda la gloria, porque Él dio todo para que hoy nosotros estemos aquí adorándolo. Nos dio ese tremendo privilegio. Ahora, en el contexto de esa escritura, quiero que entremos a este tema, ¿sí? En el mundo espiritual hay dos reinos. ¿Cuántos lo saben? Pero esa es una verdad. Está el reino de Dios, que estamos aprendiendo de Él, que estamos aprendiendo, como dijimos, es un gobierno sobre mi vida, no es una religión donde yo voy el domingo, canto, alabo, salto, pero saliendo de acá, entro al otro reino, porque está el reino también de la oscuridad. Ahí tenemos que tener muchísimo cuidado. Mucho. Por eso es importante entender que no estamos caminando en una religión, estamos bajo un gobierno, pero entender que en el mundo espiritual hay dos reinos y que mis decisiones y lo que yo viva va a marcar a qué reino estoy obedeciendo y a qué reino le estoy dando autoridad para que toque mi vida. Vamos a ver. Ahora, no quiero exaltar ese reino de la oscuridad como no, por eso leímos este texto, porque quiero que en medio de esto exaltemos el poderoso reino de Dios. Porque miren, vamos a leer Colosenses 1:13 y dice así: pues Él nos rescató del reino de la oscuridad. ¿Y dónde nos trasladó? Al reino de su Hijo amado. O sea, ya fuimos. En el texto que leímos anteriormente dijo, Él nos trasladó, nos reconcilió y nos trasladó a la misma presencia de Dios. La presencia de Dios en nuestra vida es el reino de Dios activado en nosotros. Él antes estábamos muertos en delitos y pecados, pero cuando nosotros reconocimos el sacrificio de Jesús en la cruz, no solamente hice una oración como para quedar bien con la persona que me lo dijo, sino que me cayó el 20 de decir: Dios, mandaste a tu Hijo a sufrir en esta tierra cuando yo no lo merecía porque ni te he buscado, para que hoy yo tenga privilegios y derechos en tu reino. Eso merece que yo te ame. Cuando nosotros reconocemos esa parte, somos sacados de ese mundo de oscuridad, de ese reino, y somos trasladados al reino de su precioso Hijo. Esto no es invento, lo dice la palabra, no es
algo que se esté inventando. Realmente hay dos reinos en el mundo espiritual, pero tenemos la certeza que hemos sido sacados de ese mundo de oscuridad y ahora somos hijos de luz. ¿Por qué? Porque ahora vestimos la presencia de Jesús sobre nosotros. Ahora, ¿qué es el reino de la oscuridad? Y eso no es para que le echemos la culpa al diablo por todo, porque hay veces agarramos esa parte. Ay, no, es que el diablo, y es que el diablo, y exaltamos más lo que el diablo hace que lo que Dios hace. El aprender sobre el reino de la oscuridad es para saber cómo se mueve y para que yo no camine en ignorancia y pueda discernir lo que está sucediendo en mi vida y pueda tener sabiduría al momento de tomar decisiones. Porque saben una cosa, cuando tomamos decisiones, hay dos reinos que están prestos y esas decisiones activan ya sea el reino de Dios o activan el reino de las tinieblas sobre nuestra vida. Ahora, voy a tomar un poquito de agua. Dice, en la escritura hay muchas partes donde habla del reino de la oscuridad. Pero vamos a leer una que creo que la mayoría hemos leído y sabemos, que es Efesios 6 del 11 al 18. Bien, pónganse toda la armadura de Dios para mantenerse firmes contra todas las estrategias del diablo. ¿Por qué nos manda a ponernos toda la armadura? Porque hay una lucha, porque dos reinos están en confrontación, pero el reino de la oscuridad ya fue vencido. Pero ahora nosotros, como ciudadanos de ese reino, nos manda a ponernos la armadura ¿de quién? De Dios. No, exacto, no con la armadura de nuestras heridas, de nuestros rechazos, de nuestros enojos, con nuestra armadura de la carne, no. Porque el día a día hay acechanzas de ese reino espiritual que vienen y nos lanzan ataques en la mente para que empecemos a hablar lo que en ese reino se está hablando. En ese reino también se ora, en ese reino también se decreta. Y eso lo lanza muchas veces y todos los días a nuestra mente. Y si nosotros empezamos a hablar palabras de enojo, palabras de rechazo, palabras de crítica, palabras de juicio, ¿qué reino estamos activando sobre nuestra vida? Por lo tanto, ¿qué estamos haciendo? No estamos saliendo de la cobertura de Dios. Y saben una cosa, va a haber consecuencias. Por eso es importante y por eso Dios nos manda en su palabra, y el apóstol Pablo dijo, pónganse. No dijo, ay, pues si tú quieres, el día que te sientas mal, el día que tengas necesidad, pues ponte la armadura de Dios. No, es todos los días, porque todos los días estamos batallando contra un mundo espiritual. Ahora, tampoco se trata de demonizar todo y que en todo lado veamos demonios. No, se trata de ser discernientes, entendidos, para poder responder con estrategias del reino de Dios y no dejarnos influenciar por el reino de las tinieblas. Luego dice, pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares celestiales. Nuestra lucha no es ni con mi vecino, no es ni con mi esposo, ni con mi esposa, no es aquí entre nosotros como hermanos. Es un mundo espiritual que se aprovecha, ¿saben de qué? De nuestras debilidades, del área donde estamos libres. Hay una escritura de, creo que 1 Pedro, que dice que el diablo, dice, anda como león rugiente, buscando a quien devorar. ¿Cuándo? De vez en cuando.
todos los días, aún en nuestros sueños, está buscando de qué forma va a entrar. Y si yo no estoy vestida o vestido con la armadura de Dios, estoy vulnerable a ese reino de las tinieblas y muchas veces me va a hacer hablar lo que allá se está hablando. Y muchas veces, hay veces en la casa, cosas que suceden, cosas que pasan. ¿Cuál es el primer impulso que tenemos? De criticar, de juzgar, de victimizarnos. Nadie me entiende. De estar creando mentiras, porque vienen los ataques del enemigo, pero así punzantes, son agresivos, o sea, no se tienta, son agresivos y viene con todo para poder meterse en nuestra mente y llegar a nuestro corazón. Y de la abundancia del corazón habla la boca. Por eso tenemos que buscar todos los días vestirnos con la armadura de Dios, vestirnos de Jesucristo. Que la gente no tanto nos conozca como cristianos por lo que hablamos, sino por lo que vivimos. Porque muchas veces podemos hablar y hablar del Señor, pero mi vida no da el reflejo de que yo estoy siendo gobernada por el reino de Dios. Por lo tanto, dice, pónganse todas las piezas de la armadura de Dios para poder resistir al enemigo en el tiempo del mal. Nuevamente nos habla que hay fuerzas que quieren destruirnos, que quieren traernos días malos. Esto no es para caer en paranoia. Es precisamente para conocer que nosotros caminamos en un reino, pero el reino de Dios, y no darle cabida al reino de oscuridad en nuestra vida. Así, después de la batalla, todavía seguirán de pie y firmes. ¿Quién ha tenido batallas, pero así fuertes, donde sienten que está pleno Isidoro, si vivieron ese huracán, y están parados y está con todo la batalla en casa? ¿Quién lo ha tenido? Entonces, es una realidad, porque hay un ataque. Pero aquí nosotros, si estamos vestidos de Dios, vamos a saber cómo enfrentar ese ataque. Y cuando esa batalla termine, ¿cómo voy a terminar? Firme, de pie, parado en las promesas de Dios, no en el desánimo, no en el de decir ¿para qué oro? ¿Para qué sigo buscando a Dios? Me va peor, me va mal. O sea, enfrenté la lucha, pero fui arrasado y me la paso quejando de qué sirve, mira, siempre me va mal. No, viene la lucha, viene la batalla, pero yo me paro porque estoy vestida con la armadura de Dios. Y cuando termina esa batalla, porque no es eterna, ¿sí?, estoy de pie mirando al Todopoderoso de mi lado y mirando cómo no tanto enfocándome en el resultado de lo que fue, sino cómo a través de esa batalla Él fortaleció mi espíritu e hizo crecer mi amor y mi pasión por Él. Porque en medio de todo pude ver su presencia y puedo sentir que sigo de pie amándolo, porque ahí está. El seguir de pie amándolo y aún con más fe, creyendo que mayor es el Dios que me ama que la batalla que estoy enfrentando. Dice, defiendan su posición, poniéndose, aquí nos da las armas, no las vamos a explicar, porque esto sería parte de otra prédica, pero pues sé que muchos sí ya han escuchado. De hecho hay una clase que la pastora tiene, creo que en Sanidad del Alma, sobre las piezas de la armadura. Y dice, defiendan su posición. O sea, aquí nos manda, ¿cómo? A ser nosotros, vamos a decir, activos, no a dormir. Defiendan. Tenemos que estar siempre prestos, defendiendo nuestra posición. ¿Como qué? Como hijos de Dios y como ciudadanos de ese reino que se pagó un precio y ahora nos pertenece. Ahora vivimos en ese gobierno. Defiendan su posición poniéndose el cinturón de la verdad y la coraza de la justicia de Dios. Pónganse como calzado la paz que proviene de la buena noticia,
a fin de estar completamente preparados. Además de todo eso, levanten el escudo de la fe para detener las flechas encendidas del diablo. Pónganse la salvación como casco y tomen la espada del Espíritu, la cual es la palabra de Dios. ¿Cuántas veces tomamos nuestra espada? ¿Cuántas veces en la semana yo tomo mi espada? Porque no es una lucha humana la que estoy enfrentando y no me voy a defender con diálogos de sabiduría humana. La única espada que tiene el poder para quebrantar todo lo que el enemigo nos manda es su palabra. Y aquí nos dice, tomen la espada del Espíritu, no cada domingo. No de vez en cuando que digo necesito una palabra. Ay, me voy a mi Face, a mi página y me sale una. No digo que esté mal, pero necesitamos nutrirnos de lo que nos dice en su palabra. ¿Para qué? Para saber cuando nosotros cambiamos nuestro corazón en un corazón de gratitud, de la abundancia del corazón. ¿De la abundancia cómo es? Habla la boca. Si mi corazón lo formo como un corazón agradecido, eso va a hablar mi boca. Y cuando el enemigo venga a traerme queja, hablarme mal, ya viste, mira todo lo que hace, no te entiende, no te ama. Y yo digo, Señor, gracias. O que mira tus hijos no cambian, o mira tu esposo como es, o mira tu esposa. Y yo digo, Padre, gracias por la familia que me has dado. Y activo el reino de Dios y empiezo a hablar lo que en el reino de Dios está hablando. Gracias porque tú tienes poder para cambiar a esta persona que amo. Gracias porque tú tienes poder para transformar el ambiente de mi casa. No dejemos que el enemigo nos use para meter el ambiente de oscuridad en nuestros hogares. Porque ahí se va el primer ataque. Ahí se va el primer ataque. Y si nosotros empezamos en el reino de Dios, ¿qué se estará hablando en la hora que está viendo un ataque en casa? A causa de debilidades en nosotros. Porque como les digo, no vamos a culpar de todo al diablo. Veámonos primero nosotros. Me gustó cuando dijo el pastor hace 8 días, nuestros mayores enemigos, nuestro mayor enemigo somos nosotros mismos. Y nosotros le damos autoridad al enemigo para que use nuestras debilidades. Entonces, cuando se mete en casa y empieza a suceder una cuestión, tenemos que aprender a resolverla al modo de Dios. Porque el enemigo, ¿qué va a querer? Ese mundo de oscuridad, ¿qué va a querer? Que en casa se vuelvan los pleitos, que en casa empecemos a criticarnos, que en casa empecemos a quejarnos. Y en ese momento, ¿qué hicimos? Abrimos la puerta a lo que en el mundo de oscuridad se está proclamando para que entre a mi casa. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta qué importante es estar vestidos con la armadura de Dios para que cuando llegue el día malo yo sepa cómo responder? ¿Por qué es importante leer las escrituras? Porque cuando llegue el día malo yo voy a empezar a responderme a mí mismo, porque soy el primer tentado a maldecir, a enojarme, a decir nunca van a cambiar las cosas. ¿Se imaginan cuando viene y nos dice y nosotros empezamos a decir nunca van a cambiar las cosas? Llevo años orando y aquí no pasa nada. No sé, yo ya estoy desanimado. Lo estás decretando sobre tu vida. Y estás trayendo y prendiendo, activando, apretando el switch a ese mundo de oscuridad para decir, bien, están proclamando lo que aquí nosotros estamos proclamando para ellos. Estaba viendo un documental de epigenética, no sabía qué es eso, pero me gustó que enseñó la célula. La célula, dice, adentro está el núcleo y cuando entras al núcleo, ahí está el ADN. Eso
a mí me impactó porque dice, la epigenética te lleva a aprender el switch para cosas buenas o apagarlo para cosas malas. Y te lleva a tener responsabilidades de tus decisiones. Porque saben, cuando yo vi esto, digo, Padre mío, nuestro mismo cuerpo físico está creado tan maravillosamente que ahorita, ¿por qué? Ahorita les digo por qué. Porque cuando nosotros tenemos un hábito, o sea, allá explicaba, cuando nosotros vamos a decir, o sea, el pensamiento, hay veces pensamos y decimos, pues solo estoy pensando, no pasa nada, solo lo estoy pensando. No, en el cuerpo se forma una proteína, se forma algo físico y quienes han estudiado medicina lo saben mejor. Porque yo solo vi un documental, pero me arrojó tanta información. Pero los que sean químicos, doctores y estudien la parte de la biología pueden saberlo. Un pensamiento no es cualquier cosa. Un pensamiento se forma una proteína en el cuerpo. Y saben un hábito, lo mismo. Un hábito forma una proteína en el cuerpo. Y esa proteína va y ¿saben qué hace? Parte el ADN. ¿Ya vieron el ADN cómo está? Pues cuando viene ya sea un pensamiento, un nuevo hábito, se parte el ADN y entra. Y bueno, explica todo. El caso es que dice aquí, este es como una micromáquina que la lleva a otro lugar y la lleva a otro lugar y al final la lleva a un lugar donde empieza a copiar esa información. ¡Qué tremendo! Empieza a copiar la nueva información y la redobla y entra a formar parte de tu ADN. ¿Se dan cuenta de lo importante que es lo que hablamos, lo que pensamos y las decisiones que tomamos? Porque podemos activar el switch y meter a nuestro ADN la luz de Jesús o la oscuridad de ese mundo invisible. Cuando yo me vuelvo una persona quejosa, enojona o deprimida, mi ADN se empieza a decodificar y empieza a transformarse. Pero ¿saben qué es lo fuerte que dijo este doctor? Que eso pasa a nuestras generaciones. ¿Qué estamos heredando ahorita para nuestras generaciones? Un espíritu, un cuerpo y un alma que adore a Dios, que camine en el reino y gobierno de Dios, o una persona o un espíritu que se deja guiar por lo que en el mundo de las tinieblas se está hablando. Ayer escuchaba un anuncio en la radio en que venía y ese anuncio a mí me impactó porque decía así, que ahorita se están disparando los embarazos en las adolescentes. Ahorita dice, se han multiplicado y se han disparado los embarazos en las adolescentes. Pero a mí lo que más no me paniqueó, sino digo, ¿qué es esto? Pero dice, pero por eso el gobierno está activando sistemas de ayuda para ayudarte a tener una sexualidad responsable a niñitas de 12, 13, 14, 15, 18, 20. Puedes venir a tal departamento y te vamos a enseñar a cómo cuidarte para no tener embarazos no deseados. Y luego dijo 3 palabras: infórmate, decide y disfruta. Eso es del mundo de las tinieblas. Y jovencitas hermosas, si ustedes empiezan a ver programas donde hablan y esos amores lindos, enamoramiento, ay, mi primera vez, de verdad, están activando en su ADN un deseo promiscuo, que tarde que temprano se va a apretar el switch y vas a llegar a culminar una relación sexual
aún jovencita y fuera de matrimonio. Que lo que te pintan los programas como algo romántico y bello es solo una treta del mundo de las tinieblas para que caigas. Por eso necesitamos, jovencitas, jóvenes, cuidar esa parte y no empezar a meter a su ADN promiscuidad sexual. ¿Por qué? Porque de repente vemos familias donde el patrón se repite, donde todas las jovencitas se embarazan a los 13, 14, 15, terminan siendo madres solteras y vemos que viene su siguiente generación y se repite, y vemos que viene la siguiente generación y se repite, porque esa decisión que un día alguien tomó entró al ADN y de esto se aprovecha el mundo de la oscuridad. Por eso tenemos que cuidar ahorita qué decisiones estamos tomando y qué herencias estamos dejando. Porque saben una cosa, las batallas que ahorita estamos enfrentando, si no las vencemos, nuestros hijos y nuestros nietos las van a seguir peleando. Y las van a pelear multiplicadas o triplicadas. Por eso es la importancia de estar atentos para no heredarle a nuestras generaciones las batallas que estamos enfrentando. Algo que me gustó de la explicación de la epigenética es que se puede revertir el daño. No todo está perdido, porque Dios es todopoderoso, porque para Él no hay imposibles. Y todos aquellos errores que hemos cometido se pueden revertir en Cristo Jesús. Pero por eso es importante conocer que hay un mundo de las tinieblas que está operando y se está aprovechando de nuestra ignorancia para que el pueblo de Dios no llegue a su propósito. Y ya me detuve mucho aquí. Vamos a leer Colosenses 2, 14 y 15. Esta escritura me super gusta, está mega poderosa. Y dice así: Él anuló, se está refiriendo a Jesucristo. Jesucristo anuló el acta con los cargos que habría contra nosotros y la eliminó clavándola en la cruz. Él revierte todo aquello que nosotros con nuestras decisiones metimos a nuestra vida. Él en la cruz, ¿qué hizo? Tomó ese decreto y lo clavó. Y miren, y dice así: de esa manera, esto es tremendo, desarmó a los gobernantes y autoridades espirituales, los avergonzó públicamente, triunfando o con su victoria sobre ellos en la cruz. Ya está ganada la guerra. Ahorita tenemos batallas que estamos enfrentando, ya sea por herencia generacional o ya sea porque nosotros abrimos las puertas. Pero en medio de todo, epigenética, se puede revertir el daño. Y yo puedo apretar el switch para que nuevamente la luz de Jesús entre a mi ADN y pueda traer una herencia de reino de Dios. No heredar una religión, heredar el reino, el gobierno, generaciones que caminan en obediencia, generaciones que eligen su santidad, generaciones que eligen el amor a Jesucristo por lo que Él ya hizo en la cruz. Para que no nos desanimemos y podemos decir: no, pero pues yo ya, pues conmigo ya fue. No, nunca. Hasta el último día de nuestra vida hay esperanza. Porque una escritura de Colosenses, miren, cuando puedan, léanlo. Es un libro sumamente poderoso de cómo Jesucristo venció a la oscuridad. Y ahí nos muestra los derechos y las responsabilidades que tenemos delante de Dios. Y nos muestra el grandioso poder del Rey de Reyes, que se hizo hombre y vino a hacernos justos delante de papá. Ahora, esa victoria, ¿qué dice Jesucristo? Dice, los avergonzó públicamente. Ya no podemos nosotros permitir que la vergüenza nos gane.
Porque muchas veces somos hijos del reino, pero hay cosas que tal vez hemos vivido que todavía nos trae vergüenza en nuestra vida y que preferimos no tratarlas con Dios. Pero eso no podemos permitirlo. Tenemos que ir a los pies de Jesús y sacar aquello que un día vivimos que nos avergonzó y ser libres de esa vergüenza, porque quien tramó todo para avergonzarnos ya fue avergonzado en la cruz del Calvario. Ya se le ha quitado todo el derecho. Y hoy estoy llamado y llamada para vivir en libertad. Que si algo vergonzoso vivimos, ya no sea un arma de la que el enemigo se esté aprovechando y nos mantenga calladitos, reprimidos y sintiéndonos sin valor. Valemos la sangre del Hijo de Dios. Por eso es importante estar alertas, como dice Efesios, y conocer cómo opera para no caer en las trampas del enemigo y hacer, sin darnos cuenta, alianzas o acuerdos con ese reino. Vimos una escritura de Efesios hace 8 días con el pastor y dice: despiértate, tú que duermes. Despiértate. Necesitamos estar ahorita alertas, no pasivos, porque hay un mundo espiritual que no se duerme. Hay un mundo espiritual, y saben una cosa, que los hechiceros y los brujos se la pasan orando y ayunando y no descansan y proclaman y trabajan en todo lo que ese reino de la oscuridad les manda hacer. Y nosotros como hijos de Dios, bien, gracias, metidos en nuestros pensamientos, en nuestras broncas, en nuestros problemas, en nuestras quejas. Dios mío, siempre me va mal. Señor, ¿por qué esto no cambia? Padre, desde que me metí contigo, la vida en el Señor es tan difícil. No, eso quiere ese mundo espiritual que creamos. Que ignoremos, necesitamos estar alertas. ¿Saben por qué? Porque ese mundo espiritual está ahorita así. Hay cristianos que todavía consultan su horóscopo. En lugar de ir al Rey de Reyes y decirle: Señor, ¿qué tienes hoy para mí? Voy a leer mi horóscopo. Total, ¿qué estás activando allá? ¿Quién te está diciendo? ¿Dios? No es Dios, es ese mundo de oscuridad. Hay hijos de Dios que todavía escuchan música de meditación cuando es que esta me baja tanto el estrés. Estoy tan estresada, pero esta música está buenísima, pacífica, se oyen los chorritos de agua. ¿Qué mundo espiritual te está ministrando tu espíritu? El enemigo es muy astuto. Por eso necesitamos despertar. Despiértate tú que duermes. ¿Por qué? Porque el enemigo es astuto, pero Jesucristo, ¿qué nos dijo? Sean astutos como serpientes e inocentes o mansos como paloma. Él mismo nos manda a ser astutos. Velen y oren. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil, y de esta debilidad se aprovecha ese mundo de oscuridad. Por eso no se vale echarle toda la culpa al diablo. La culpa yo la tengo por dormirme, por estar contemplando mi entorno y lo que vivo, y no poner los ojos en Jesucristo. Colosenses dice: Jesucristo en nosotros, nuestra esperanza en gloria. Él es la razón de nuestra vida. Él es el misterio de Dios que se hizo visible cuando vino a la tierra y murió en la cruz. Que hoy nosotros como gentiles recibimos el derecho de ser llamados hijos del reino de Dios. Bueno, hay una escritura que creo que no la escribí. Quiero leerla, espero encontrarla.
no recuerdo. Pero miren, el caso que esa escritura es también de Colosenses, por eso les digo, lean Colosenses. Habla que ese poder de la oscuridad ya fue quebrantado. Y que eso ahora a nosotros nos da autoridad también para vencerlo. Y precisamente por eso es importante no hacer alianzas, no tener acuerdos con el enemigo. Creo que la mayoría de nosotros han escuchado la historia del rey Balac, el rey moabita, y de Balaam, profeta, adivino. Bueno, el caso es que esta persona, Balaam, era un hombre que escuchaba la voz de Dios, pero su corazón no estaba correcto delante de Dios. Su corazón estaba ávido de las ganancias. Y ahí vino su lado débil. Y Balac estaba temeroso. Balac estaba temeroso porque estaba viendo que el pueblo de Israel estaba arrasando a sus enemigos. Y lo manda a llamar, y mira, dicen Números 22, 5 al 6. Mira, le dice, voy a leer una partecita. Mira, una inmensa multitud que cubre la faz de la tierra ha llegado de Egipto y me amenaza. Ven, por favor, maldíceme a este pueblo, porque es demasiado poderoso para mí. De esa manera quizá yo pueda conquistarlos y expulsarlos de la tierra. Esta es una forma como trabaja el enemigo. El enemigo sabe que ya fue vencido. Y sabe que cuando nosotros caminamos en obediencia a Dios, no hay poder que pueda contra nosotros. Porque el poder de Jesucristo está sobre nuestras vidas. La obediencia en amor nos protege. Hay una palabra que un día me aprendí, tía, como un acróstico, tía. La obediencia es total, inmediata y con amor. Una obediencia a medias le va a dar campo al territorio enemigo para tocarnos. Una obediencia retardada, ¿sí? Cosas que el Señor ya nos mostró, ya nos dijo, eso, déjalo. Esto no, por aquí no. Pero yo digo, solo una parte. Una solo, ya y la próxima vez, listo. Y estamos vacilando en obedecer, tampoco es obediencia. Y una obediencia que no es en amor, va a ser imposible vivirla. Porque voy a estar viviendo, obedeciendo, pero con queja en mi corazón, con enojo, y tarde que temprano no voy a obedecer, me voy a cansar porque lo estoy haciendo con esfuerzos humanos. Y con esfuerzos humanos nada podemos hacer. Nuestra obediencia tiene que ser con el poder del Espíritu Santo de Dios. El mismo poder que hubo en Jesucristo, que lo llevó a obedecer hasta la muerte. Pero en él hubo un quebrantamiento por el amor a papá. Y eso es lo que tenemos que meter a nuestro ADN. Tenemos que llegar al grado de romper nuestro ADN para sacar hábitos, debilidades con las que estamos batallando y meter nuevamente proteínas de poder de Dios a nuestro ADN para que podamos caminar en victoria en esta tierra. Pero eso es solamente con el poder de su Espíritu Santo. Entonces, miren, el enemigo le dijo, por favor, ven, maldíceme a este pueblo. ¿Qué dijo? Porque es demasiado poderoso para mí. Si caminamos en obediencia, las tinieblas nos temen. No por nosotros, por quien nos cubre. ¿Por qué? Porque ve la sangre de Jesús en nosotros. Y ahí dicen, aunque quieran atacar, muchas veces estamos enfrentando batallas porque el enemigo quiere derribarnos. No estoy diciendo que no van a ver, no estoy diciendo que no va a pasar. Y pueden ser batallas muy fuertes, pero si nos mantenemos firmes en Dios, no va a poder derribarnos. Y muchas veces estamos enfrentando y peleando batallas que nosotros mismos abrimos puertas. O quizá hay puertas abiertas de nuestros antepasados. Pero por eso hay que ir a la presencia de Dios y ponernos a cuentas con Dios para que nuestro ADN sea quebrado
y entre la sangre de Jesús a restaurar aquello que, ya sea por decisiones nuestras o por herencia generacional, sea roto y sea restaurado ese ADN, en el ADN de Jesucristo. Luego dice, es demasiado poderoso para mí. Dice, de esa manera quizá pueda conquistarlos y expulsarlos de la tierra. Es lo que quiere ese mundo espiritual, que no llegues a tu destino. Esta tierra Dios nos las dio para gobernarla, para poseerla. Y muchas veces estamos con un espíritu escapista. Ven, Señor Jesús. Y no digo que no clamemos por la venida del Rey, pero no en una forma de victimización, sino esta tierra, Señor, tú me la diste. Mi familia es mi tierra, mi hogar es mi tierra, y yo entro a poseerla, porque el enemigo quiere expulsar todas las bendiciones que Dios tiene para nosotros, todo el propósito que hay para nuestra vida, quiere quebrantarla y tumbarla. Pero cuando yo me paro y camino sabiendo que el gobierno de Dios es el que me protege, yo camino en esa autoridad. Pero ¿cuáles son mis vestiduras? Obediencia. Obediencia. Ahora, vamos a leer Números 22, 15 al 9. No, perdón. Bueno, sí. Números 22, 15 al 9. Solo que la voy a buscar. Hermanos, no se duerman, por favor. Vamos a buscarla. Números 22, 15 al 9. Vamos a ver. Perdón, al 19. No están dormidos. Lo hice a propósito. Para ver si se daban cuenta. Dice así. Así que Balac intentó de nuevo esta vez, envió un mayor número de funcionarios, aún más distinguidos de los que envió la primera vez. Llegaron donde estaba Balaam y le transmitieron el siguiente mensaje. Esto dice Balac, hijo de Zippor: por favor, no permitas que nada te impida venir a ayudarme. Te pagaré muy bien y haré todo lo que me pidas. Solamente ven y maldíceme a este pueblo. Entonces Balaam le respondió a los mensajeros. Bueno, hago un paréntesis aquí. El enemigo siempre te va a ofrecer cosas buenas. Y si no estamos despiertos, nos va a llevar a caer en la trampa. Y tú misma te vas a maldecir, o tú mismo te vas a maldecir. Porque ahorita vamos a ver al final. Aquí Balac quería que maldijeran al pueblo de Dios, pero el pueblo de Dios estaba protegido. Y palabras, lo que salía de Balaam no podía, pura bendición salía. Entonces dijo: te voy a dar buena paga, te voy a dar buena paga, solo maldíceme a ese pueblo. El enemigo siempre te va a pintar las cosas bonitas, te va a decir: te va a ir muy bien, aquí vas a estar mejor. Pero el propósito es para que tú mismo o tú misma metas la maldición a tu genética. ¿Y por qué? Porque sabe que si logra entrar contigo, no solo te tiene a ti, tiene a tus generaciones. Entonces, por eso es importante, aún jovencitos, piensen ahorita en decisiones que están tomando. Porque un día van a casarse, un día van a tener hijos. Y si ahorita meten a su ADN maldición, los hijos que tengan van a estar luchando con algo que uno mismo les abrió la puerta. Por eso es importante conocer cómo se mueve ese mundo de oscuridad, no para exaltarlo por encima del reino de Dios, sino para no caminar en ignorancia y no caer en sus trampas. Dice: entonces Balaam le respondió a los mensajeros de Balac: aunque Balac me diera su palacio repleto de plata y oro, yo no podría hacer absolutamente nada en contra de la voluntad del Señor mi Dios. Pero quédense aquí una noche más y veré si el Señor tiene algo más para decirme. O sea, ya le había dicho Dios que no, y él todavía seguía orando a ver si Dios le decía. ¿Pero por qué? Porque había una paga. ¿Cuántas veces estamos orando y orando por algo que Dios ya nos dijo no?
No, no. Una vez más, Señor, ¿qué tal si tú te confundiste? Por eso vengo nuevamente. A lo mejor ahorita ya cambiaste de opinión. Así estaba Balaam y Dios le decía no. ¿Pero por qué? Porque había un interés en Balaam para recibir una recompensa. Y muchas veces así estamos nosotros. Y esas oraciones, ¿saben oraciones en qué se convierten? Oraciones de hechicería, porque es control, es manipular a Dios. Es decir, y ¿saben una cosa? Aquí está lo peligroso. Que el mundo de las tinieblas también está escuchando tus oraciones. Y va a hacer que se cumplan. Porque a veces dicen, hermana, fíjese que ahora sí me respondió el Señor. Ups, y dices, ¿qué onda? No es el Señor. Es porque no rendiste tu voluntad y no obedeciste inmediatamente. Y seguiste y seguiste. Ese mundo de oscuridad se aprovecha de nuestra desobediencia, se aprovecha de nuestras debilidades, y cuando no las rendimos a Dios, Él viene y se pasa como que es una bendición de Dios, pero más tarde va a traer consecuencias. Y esta es no vamos a ver todo, pero esta es la situación que pasó entre Balac y Balaam. Pero esto nos pinta claramente cómo se mueve el mundo espiritual y cómo nosotros tenemos que cuidarnos de no caminar. Porque miren, Balaam no pudo maldecir al pueblo de Dios, pero sí se dio cuenta de la debilidad de los varones del pueblo de Dios. Porque el enemigo está estudiando y viendo, bueno, no pude por aquí, pero ahorita voy a checar esta parte cómo anda. Y empieza, él está como un león agazapado, buscando tu momento más débil para venir y clavarte sus dientes. ¿Qué hizo Balaam? ¿Qué hizo Balaam? Estudió cuál era la debilidad. ¿Y eso por qué les digo? Vamos a leer Números 31. Bueno, solamente rápidamente vamos a leer el 25, 1 y 2 de Números. Miren, después de toda esta batalla y que el pueblo de Dios no pudo ser maldecido, en el capítulo 25 vean esta tristeza. Moab seduce a Israel. Mientras los israelitas acampaban en la arboleda de acacias, algunos hombres se contaminaron al tener relaciones sexuales con las mujeres moabitas del lugar. Estas mujeres los invitaron a los sacrificios de sus dioses. No solamente los llevaron a pecar en promiscuidad sexual, los llevaron a rendirle culto a sus dioses. ¿Se imaginan lo terrible que es esto? Cuando Dios los había protegido, pero solo bastó que el enemigo detectara su debilidad y ellos mismos se maldijeron, porque ese día 24,000 hombres murieron. El rey Balac quería destruirlos porque era un ejército que estaba arrasando y no pudo. Pero cuando el enemigo o esa persona, Balaam, detectó su debilidad, supo por dónde entrar y 24,000 hombres murieron en un día. Y miren, ¿por qué? Por las decisiones que ellos tomaron al no rendir sus debilidades a Dios y negarse a ellos mismos. Estas mujeres los invitaron a los sacrificios a sus dioses, así que los israelitas festejaron con ellas y rindieron culto a los dioses de Moab. De ese modo Israel se unió al culto de Baal de Peor, lo cual encendió el enojo del Señor contra su pueblo. Ellos mismos se encendieron, ellos mismos apretaron el switch para ser maldecidos. Entonces el Señor le dictó a Moisés la siguiente orden: detén a todos los cabecillas y ejecútalos delante del Señor a plena luz del día, para que su ira feroz se aleje del pueblo de Israel. Así que Moisés les ordenó a los jueces de Israel: cada uno de ustedes debe quitarles la vida a los hombres bajo su autoridad que se han unido a rendir culto a Baal Peor. ¿Ven la tragedia que sucedió?
por ceder a su debilidad, por no quebrantar esa debilidad delante de Dios. En ese momento, mientras todos lloraban a la entrada del tabernáculo, un israelita, o sea, esto ya fue como, el plus. Un israelita llevó a una madianita a su carpa ante los ojos de Moisés y de todo el pueblo. Cuando Fines, hijo de Eleazar y nieto del sacerdote Aarón, los vio, se levantó de un salto y corrió de la asamblea. Fue y tomó una lanza y corrió detrás del hombre hasta su carpa. Con la lanza, Fines atravesó el cuerpo del hombre y perforó hasta el estómago de la mujer. Entonces se detuvo la plaga contra los israelitas, pero ya habían muerto 24,000 personas. ¿Qué se necesitó aquí? Un hombre celoso de la santidad de Dios que se paró y frenó eso en el pueblo. Eso está buscando Dios ahorita. Hombres y mujeres celosos de la santidad de Dios, que no ceden sus debilidades y se dejan abatanar por ese reino de la oscuridad. Alguien que se pare con el temor de Jehová, no el miedo a que me voy a ir al infierno, a que Señor, si viene el rapto y yo no me voy hoy porque pequé. No, eso no nos da, no tiene el poder para transformar nuestra mente ni nuestro corazón. Solamente el temor de Jehová, ese respeto por lo que Él hizo en la cruz, me va a llevar a ser un hombre o una mujer celoso de su santidad, que aún donde nadie me ve, yo honro a Dios y lo respeto con lo que veo, con lo que hablo, con lo que escucho, con lo que siento aún cuando toco. Porque por los 5 sentidos tienen que ser purificados, porque por ahí entra también el mundo, el reino de la oscuridad, para crear un efecto en mi ADN. Y eso lo vuelve herencia generacional. Y como padres no es agradable ver a tus hijos luchando con situaciones a las que tú le abriste puerta. Así que jóvenes, mediten muy bien en todas las decisiones que están tomando en este tiempo, porque a su edad uno todo lo ve color de rosa. No piensas cuando vas a llegar a los 40, 45, 50, cómo va cambiando el panorama. Ahorita aprovechen a llenarse de la presencia de Dios. Cuiden lo que están viendo sus ojos. Hay muchas historias romantizadas que es puro engaño, que te lo pintan bonito para llevarte a soñar con tu príncipe azul. ¿Para qué? Prepara el terreno el enemigo, para que cuando estés lista, ese príncipe azul va a ser enviado, para que caigas en la trampa y solito te agregues, o solita te agregues la maldición. Entonces mantengámonos despiertos, alertas. Vamos a cerrar aquí porque el tiempo ya apremia. Pero esto es importante, que entendamos que en el mundo espiritual hay 2 reinos. Y si yo no conozco cómo opera el reino de las tinieblas, fácilmente voy a traer maldición a mi vida. Y si no conozco cómo opera el reino de Dios, no voy a poder caminar en la autoridad, porque ese mundo de las tinieblas no respeta a un cristiano que está caminando en obediencia. Porque vamos a leer esta última escritura y cerramos con esta. Miren, el 31 dice, Moisés les dijo, cuando fueron en la batalla ahora contra los madianitas, recuerdan que Fines atravesó al hombre israelita y a la madianita que entraron a cometer fornicación en la carpa del pueblo de Dios, ¿sí? Entonces les dice enojados, fueron a una batalla y nuevamente trajeron a las mujeres. Cuando era lo que los hizo pecar, entonces les dice Moisés, ¿por qué dejaron con vida a las mujeres? Les reclamó. Precisamente son ellas las que, siguiendo consejo de Balaam, ¿se dan cuenta cómo Balaam supo por dónde entrar?
incitaron al pueblo de Israel a rebelarse contra el Señor en el monte Peor. Aquí que vemos, ¿por qué dejaron con vida? Es tiempo, hermanos, de matar aquello que nos pueda tener con un pie en el mundo de la oscuridad y con un pie con Dios. Porque a Balaam el pueblo israelita lo mató. Cuando estás con un pie en un reino y otro pie en otro reino, de los dos lados te va a llover. No pienses que porque venimos el domingo a la iglesia, canto, alabo, y cuando salgo de aquí me voy a fornicar, o me voy a que me lean las cartas, o me voy a chismear del hermano, a criticar al hermano, a enjuiciar a las personas que viven conmigo, o me voy a quejar. No pensemos que no va a pasar nada. Hay dos reinos, atentos a lo que nosotros decidimos. Y en eso nosotros tenemos que caminar con entendimiento. Y es tiempo de matar esas debilidades. Con nuestro poder es imposible. Es con el poder del Espíritu Santo que se puede lograr. Hoy es día de romper acuerdos que tengamos hecho con el enemigo. Porque no podemos tener acuerdos en el reino de Dios y uno que otro acuerdito con el reino de las tinieblas. Porque basta una rendijita para que ese reino de tinieblas te empuje y entre de verdad aquí hasta lo profundo de tu ADN, a tu casa, a tus hijos, a tus generaciones. Pero aquí entra la epigenética. Se puede revertir el daño, porque Jesucristo, por eso fue la escritura que leímos al principio, porque ya nos reconcilió con el Padre, porque Jesucristo ya pagó un alto precio por nosotros. Hoy valemos la sangre de Jesús y por lo mismo no podemos tener acuerdos con el enemigo. Si hay en nuestra vida falta de perdón, el perdón es un veneno. Es un veneno que entra y carcome espíritu, alma y cuerpo, y corrompe y contamina a otros. Y en 2 de Corintios 2:11 dice que le da chance al enemigo para entrar a tu vida. La falta de perdón es una puerta abierta para que el enemigo venga a atormentarte. Y esa parte de 2 de Corintios dice, porque no ignoramos las estrategias de Satanás. No tiene estrategias nuevas, ya las sabemos. Pero hay veces no queremos renunciar a lo que nos gusta o a lo que nos es cómodo, o que dices, es que esto es difícil. Quería hablar, pero ya no hablé de Jael. Jael, su esposo, tenía tratos con el rey Jabín, que era enemigo de Israel. Pero Jael, aún viviendo con alguien que tenía tratos con el enemigo, ella no. Y ella, cuando llegó Sísara, capitán del ejército de Jabín, agarró su estaca, tuvo sabiduría y él le pidió agua y ella le dio leche y lo arropó. Y allá le clavó la estaca en la sien. La Biblia dice que el enemigo cayó a los pies de Jael. Ella vivía con un hombre que tenía acuerdos con el enemigo. Quizá muchos de aquí digamos, pero es que en mi casa nadie busca a Dios. Pero es que en mi casa no se conoce al Señor. Tú eres la persona que mete el reino de Dios a tu casa. Tú eres la persona que está llamada a no hacer acuerdos con Satanás de ninguna índole. Tú eres la persona que carga la presencia de Dios. Y la autoridad del Hijo de Dios está sobre nuestra vida. Así que aun si en tu casa nadie adora a Dios, nadie vive en ese reino, eres tú la que va a meter el reino de Dios. Porque de esa manera el enemigo va a caer a tus pies. ¿Por qué? Porque la estaca es el poder de Dios para vencerlo y darle en la cabeza, para que cuando venga con sus mentiras a tu mente, tú ya se las clavaste y sus mentiras ya no tienen poder para entrar en nuestra mente. Así que vamos a ponernos de pie. Y si tú detectas que aún
tienes falta de perdón, que hay personas que te hicieron tanto daño, es tiempo de perdonar. No porque la persona se merezca el perdón, porque tú no mereces entrar al reino de las tinieblas a causa de la maldad que un día te hicieron. Y si tú detectas también que hiciste daño, es tiempo también de pedir perdón. Es tiempo de pedir perdón delante de Dios. Si tú, algo me ponía el Señor, si aquí hay personas que en sus generaciones pasadas se practicó hechicería, se practicó brujería, se practicó lectura de cartas, y hoy tú estás sintiéndote llamada como a leer mi horóscopo. Fíjense que una vez platiqué con una mujer cristiana y le fueron a hacer en su casa, se sentía tan triste y se topó con una persona que hacía limpias con aromaterapia. Jesucristo es el centro y no tiene, yo hablo por ejemplo, los aceites esenciales son de Dios, pero el enemigo roba y es un imitador. Y donde no está Jesucristo, el Hijo de Dios, el que murió y resucitó al tercer día y que está a la diestra del Padre, no está dirigiendo lo que tú estás haciendo, el mundo de las tinieblas se aprovecha. Le hicieron esa limpieza en su casa y terminó más fría que nunca, sin deseos de adorar a Dios. Si en tus generaciones hubo brujería, hubo hechicería, ahorita hay mucha adoración a la muerte. Es tiempo de morir a esas prácticas. Es tiempo de meter la vida del reino de Dios, que es un reino que ya quebró al reino de oscuridad. ¿Por qué estar del lado de algo que ya fue vencido? Sino pararnos del lado del reino vencedor. Si en tu familia era costumbre los pleitos, las rencillas, las críticas, los juicios, y tal vez tú de repente cuando pasa algo caes nuevamente en esa tentación, caes otra vez en la tentación de pelear, de criticar, de enjuiciar, es tiempo de meter el ADN de Jesús a tu ADN. Es tiempo de morir a todas esas prácticas y las que el Señor te esté mostrando. Es tiempo de romper acuerdos con el reino de las tinieblas y caminar íntegros, puros, completos en el reino de Dios. No porque seamos buenos, porque Jesucristo ya nos venció. Jesucristo ya venció ese reino. Padre, gracias Señor. Gracias Padre. Tú eres todopoderoso, Rey de reyes y Señor de señores. Hoy venimos delante de ti, Espíritu de Dios. Quebranta, Padre, nuestro orgullo. Quebranta, Señor, aún esas áreas donde hay debilidad. Quebranta aún esa parte donde hay personas luchando tal vez con cosas que sienten que no pueden soltar. Ven, Espíritu de Dios, y trae libertad en este momento, Señor. Te lo pedimos, Padre, por el poder de la sangre de tu Hijo. Padre, y te pedimos que tu reino venga y entre a cada hogar de cada familia, Señor, en este lugar, y aún de las familias que nos están viendo por internet. Espíritu de Dios, venga tu reino y hágase tu voluntad. Sopla de los cuatro vientos y rompe con todo aquello, Señor, que no nos ha permitido avanzar. Padre, hoy nos levantamos, hoy le decimos a nuestra alma: despiértate, despiértate, alma mía, despiértate y deja que te alumbre Jesucristo, deja que te alumbre. Y todas esas áreas donde hay oscuridad, hoy en el nombre de Jesús proclamamos la luz del Hijo de Dios. Padre, y danos la sabiduría aún para pelear por nuestras generaciones, porque tú puedes quebrar aún el ADN, Padre, de nuestras generaciones y meter la proteína del Hijo de Dios, transformando aún nuestra genética, Señor, para que tu reino sea establecido en
cada familia de este lugar, Señor, en cada familia de este lugar y en cada familia que aún nos ve por internet y en cada familia que ha decidido caminar con el temor de Jehová, por amor, Señor, no por querer tus beneficios, sino porque reconocemos tu grandeza. Gracias, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén.